a través de la palabra y de la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy, podamos encontrar lo que necesitamos. Amén. Amén. Bien, hoy daba vueltas en mi cabeza durante el día algo que me hizo reflexionar. Yo decía dentro de mi corazón y pensaba, yo decía, muchas veces es complicada la fe. La gente se complica mucho la existencia con la fe y con Dios y la salvación, y tener una relación con Dios se vuelve complicado, se vuelve difícil para muchas personas, sobre todo para aquellos que hemos decidido creer en Dios. Porque para quien no ha querido creer, quien en su corazón rechaza la palabra y rechaza al Señor, pues simplemente se les hace fácil seguir viviendo sus vidas como mejor les parezca. Pero de repente para nosotros que hemos decidido creer, pareciera que se vuelve complicada la vida y tenemos problemas y dificultades y nos cuesta trabajo poner la otra mejilla y nos cuesta trabajo perdonar y nos cuesta trabajo tener una vida plena y pareciera que todo se vuelve en contra de nosotros. Y yo meditaba en eso hoy y pensaba, ¿realmente, Señor, es tan difícil la fe? Y me venía una frase a mi corazón como si fuera una respuesta de parte del Espíritu Santo que me dijera, la fe es tan simple como las matemáticas. Y entonces ahí uno dice, caray, porque para muchos las matemáticas son complicadísimas. De hecho hay quienes tienen un rechazo rotundo para las matemáticas y dicen, no, matemáticas ni en pintura, ni vista, ni de ninguna manera quiero saber yo de matemáticas, y mucho menos aprender más matemáticas. De hecho, muchos huyen de la escuela a causa de las matemáticas. Yo sé de muchos estudiantes de universidad que prefieren una carrera donde no tenga matemáticas. Dicen, ¿esa carrera qué materias lleva? Y matemáticas, no quiero esa, otra carrera. Y estudian algo que no tenga matemáticas, no tanto porque tengan vocación por esa carrera, sino porque tienen un rechazo a las matemáticas. Y yo le decía, Señor, ¿cómo tan simple puede ser la fe como las matemáticas? Y entonces el Señor ponía algo en mi corazón. Y ponía que las matemáticas son simples porque ya son resueltas. Las matemáticas, tú sabes que 2 más 2 son 4, aquí y en China, en todos lados. Lo mismo es la fe. La fe es igual aquí y en China, es lo mismo, no va a cambiar. Los chinos no van a entender la fe de una manera diferente a como nosotros debiéramos de entender la fe. Así es que la fe es algo simple. De hecho, la Biblia describe en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así de simple es la fe. Y las matemáticas es lo mismo. Si tú pones 2 más 2, tienes la certeza que hay un resultado. Y que si tú te pones un problema, un examen de matemáticas aquí en México y te ponen un examen de matemáticas en China, tú sabes que 2 más 2 son 4 aquí y en China. Entonces no hay cambio en eso. Entonces las matemáticas no son difíciles, tenemos un rechazo a las matemáticas. Rechazamos las matemáticas porque nos han hecho creer que son malas, o que son difíciles, o que son complicadas. Y pensaba en esto porque mi hijo Israel está estudiando una ingeniería en matemáticas. Su licenciatura o su universidad, su carrera universitaria es precisamente la ingeniería matemática. Y entonces muchos me dicen, oye, escogió lo más difícil, oye, está en la carrera más complicada, oye, está en lo más exagerado de las ciencias y él está, se me hace que va a tronar. Algunos me dijeron, va a tronar a mitad del camino. Y digo, no, le gusta las matemáticas, le gusta la carrera, es lo que quiere, y entonces le está echando muchas ganas, a pesar de que tiene que hacer un viaje de 2 horas y media de ida a la universidad y 2 horas y media de regreso de la universidad, y va llegando a la casa a las 10:30, 11 de la noche, a veces ha llegado hasta las 12 de la noche, y cuando yo le digo, ¿ya te quieres rajar? Me dice, no, apenas voy empezando, estoy agarrando vuelo, no quiero renunciar. Entonces las matemáticas no son complejas como nos han hecho creer. Sin embargo, cuando hemos batallado, y este es el secreto acerca de la fe, y de eso quiero hablarles, no les voy a hablar de matemáticas, pero este es el secreto de la fe. Así como yo le preguntaba al Señor, ¿por qué a la gente le cuesta trabajo la fe y mantenerse en la fe y perseverar en la fe? ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo? ¿O qué tan difícil es la fe? Y el Señor me respondía, es tan simple como las matemáticas
Entonces yo decía, entonces hay un problema de enseñanza. Porque cuando no se aprenden bien las matemáticas, cuando no aprendes bien a sumar, cuando no aprendes bien a restar, cuando no aprendes bien a dividir y a multiplicar, por supuesto no vas a poder hacer una ecuación de primer grado, mucho menos una de segundo grado, y por lo mismo no vas a poder resolver ecuaciones integrales y ecuaciones diferenciales, que es ya más avanzado, y no se diga de unas matemáticas aplicadas o unas matemáticas superiores en las que tienes que resolver planteamientos a través de las matemáticas. No lo vas a resolver, no vas a poder llegar a ese nivel si no entendiste el 2 más 2, si no entendiste por qué es 2 más 2, si no entendiste qué es una suma o qué es una resta, si no entendiste la ley de los signos o la ley de los exponentes, si no entendiste eso que es lo básico, el álgebra básica, de que se debería de enseñar de una manera amable, amena, sencilla, simple. Si no nos enseñaron así las matemáticas, y no sé si a ustedes les pasó y los castigaron porque no se aprendieron las tablas de multiplicar, y era una exigencia y tenías que aprenderte las tablas porque la maestra te iba a pasar al frente o el maestro te iba a pasar al frente y te iba a exhibir públicamente que no te sabías las tablas de multiplicar. Miren, es tan complejo para algunos que yo veía a unos niños que le preguntaban, estaban haciendo una prueba y le decían, ¿cuánto es 7 por 8? Y el niño se quedaba, ¿no? 7 por 8 y le calculaba y le sumaba y trataba de resolverlo y finalmente encontraba la respuesta. ¿Cuánto es 7 por 8, saben? 56. Ya les di tiempo para que hicieran la cuenta, ¿no? Y le preguntaban, 7 por 8 y ya finalmente encuentra el resultado, 56. Y luego le dicen, ¿y cuánto es 8 por 7? Y el niño se dice, no, es que no me sé la del 8. Así de complejo se vuelve, porque tenemos un rechazo, una animadversión, tenemos una situación, un cable desconectado en nuestro cerebro, no literalmente, pero como que se nos hace un cortocircuito ahí porque rechazamos las matemáticas. Y luego si en casa le dicen, eres tan burro como tu padre para las matemáticas, pues el niño ya se creyó burro y entonces ya jamás va a ponerle aplicación a las matemáticas. Pero están usando una nueva técnica que me sorprendió, de verdad me sorprendió. Unos niños, yo quisiera hacer cuentas como esos niños, de 7, 8 años, de México y de China. Yo creí que nada más eran los asiáticos. Digo, no, los asiáticos están locos. No, en México también están aplicando esta técnica, donde le enseñan a sumar a los niños números exageradamente grandes de una manera simple. Y solamente no usan la calculadora, usan su mano. Y entonces de repente ves que mueven la mano y le están haciendo así y llegan al resultado. Dije, esos chamacos son robots disfrazados de niños. Pero no, ¿sabe qué fue lo simple? Les enseñaron lo básico. Les enseñaron la base de las matemáticas y las pusieron de una manera tan sencilla que hay concursos donde han ganado niños mexicanos, porque dicen, no, los japoneses sí, los asiáticos son buenos para eso. No, niños mexicanos han ganado campeonatos mundiales en la resolución de problemas matemáticos. De 7 u 8 años, yo cuando vi eso dije, wow, entonces no es que sean los chinos o los japoneses o los asiáticos los que son buenos para las matemáticas, sino es cuestión de la enseñanza. Entonces vuelvo al punto, que tan difícil es la fe, tan simple como las matemáticas. Necesitamos aprender lo básico para poder entender lo complejo. Pero de repente queremos entender lo complejo, hablar de revelaciones, hablar de dones, hablar de cuestiones espirituales, de guerra espiritual, hablar de demonios, hablar de cuánta cosa, que es un nivel superior del conocimiento de la fe, cuando no sabemos lo básico, lo simple, lo sencillo. Y la simpleza se ha vuelto, en lugar de hacerlo simple, porque la Biblia habla de ser de los simples, de los que son simples, pero cuando la Biblia se refiere a las personas simples, se refiere a las personas ignorantes, aquellos que son necios, aquellos que no quieren aprender. Y entonces, en lugar de que sea simple, que en lugar de tomar la palabra simple como algo sencillo, tomamos la palabra simple como la ignorancia que nos cubre y que nos impide entender las cosas que son superiores. El apóstol Pablo lo dice de esta manera.
creo que si el apóstol Pablo enseñara matemáticas, que no enseñaba matemáticas, enseñaba la palabra, pero yo creo que si el apóstol Pablo hubiera enseñado matemáticas, se hubiera dado de golpes con los alumnos y a todos los hubiera reprobado. Pero el apóstol Pablo refiere a un tema respecto a la simpleza y a la ignorancia que embargaba a los cristianos en aquel entonces, que les dice, lean conmigo, en 1 de Corintios capítulo 3, hablando de esta simpleza, mire, el propósito de este mensaje es que entendamos que todos ustedes, todos nosotros, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, podemos tener un conocimiento amplio acerca de la fe, de la palabra de Dios, de la Biblia, del reino de Dios mismo. Ustedes todos podemos tener esa capacidad de entender lo espiritual y de no ser engañados por el diablo. Cuando el diablo trata de meternos ideas o supersticiones, incluso fetiches en nuestra manera de relacionarnos con Dios. De repente los cristianos, si no oran de rodillas, creen que su oración no es válida. De repente los cristianos creen que si no están en la iglesia el domingo, Dios los va a castigar. Y es una idea errónea. Y esa idea pasa, o ese conocimiento pasa porque hay una ignorancia. Porque lo básico, lo fundamental, el ABC, el 2 más 2, no les fue transmitido con seguridad. Y aunque llevemos muchos años de cristianos, 15, 20, 30 años de cristianos, a pesar del tiempo que tenemos de conocer al Señor, no hemos asimilado lo básico y tratamos de entender lo difícil. Pero la palabra de Dios, la fe, el conocimiento de Dios es tan simple, tan sencillo, nos lo dejó el Señor tan digerido, tan fácil de entender, para que a nosotros no nos fuera difícil acercarnos a Él. Antes de leer ahí en Corintios, el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, aprendiendo tradiciones, cultura, religión de los egipcios. Hermano, 400 años de influencia de los egipcios sobre los israelitas trastornó y cambió el sentir de los israelitas. Cuando salen de Egipto, lo primero que nos encontramos, hermano, acaban de experimentar 10 plagas en Egipto y a los israelitas no les pasó nada. Es como si cayera un montón de misiles o bombas alrededor de nuestro vecindario, que Dios nos libre de eso. Pero como si cayeran un montón de explosivos y de bombas y todo explotara a nuestro alrededor y a nosotros no nos pasara nada. O como en un temblor extremadamente fuerte, un terremoto que sacudiera la ciudad y todas las casas se cayeron. Dios nos libre de eso. Y todas las casas se cayeron, pero nuestra casa no se cayó. Algo así le pasó a los israelitas. Fueron 10 plagas, que a todos los egipcios afectó, pero las casas de los israelitas no les afectó. Y uno puede decir, sí, pero estaban muy lejos. No, hermano, eran vecinos, eran vecindarios. La colonia o el barrio de los israelitas estaba pegado a la ciudad principal de Egipto, del imperio egipcio. Y mientras los egipcios estaban invadidos de plagas, de ranas, de moscas, de piojos, de llagas, del ganado se moría, del otro lado había una línea divisoria imaginaria que a partir de esa línea a ellos no les afectaba absolutamente nada. 10 plagas. Y los israelitas acaban de experimentar eso. Oye, para mí eso ya es como para decir, wow, Dios está conmigo. Pero seguramente algún israelita ha de haber dicho, uy, qué suerte tenemos. No es suerte, era la presencia de Dios con ellos, sí está conmigo. De repente a los cristianos se nos ocurre decir, ay, qué suerte que a mí no me tocó. No, no es suerte, hermano, es Dios contigo. Me acuerdo que una hermana venía en el camión y se subieron unos delincuentes, que eso es muy común en México.
Subieron unos asaltantes, asaltaron a todos, y cuando le iban a asaltar a ella estaba ya con la cartera en la mano, el celular y todo en la mano para entregárselo a los delincuentes para que no le hicieran nada. La hermana saca todo y se los va a dar, y los delincuentes dicen, no, tú no, así. El hermano dice, no, ahora me robas a mí también, ¿cómo vas a hacer menos? No, por supuesto que no. El hermano dice, ay, hermano, qué suerte. No es suerte, es Dios. Y a veces nosotros eso no lo observamos. Ahora, no se sienta mal si usted le ha pasado alguna vez y ha dicho, ay, qué suerte tengo. No. Lo que usted debe de decir es, Dios está conmigo. Ahora, a los israelitas les pasó. Ellos no fueron librados de un asalto, ni de un terremoto, ni de bombas que cayeron alrededor de ellos, de los ejemplos absurdos que yo puse. Hay unos que el Señor los libró fueron de 10 plagas visibles. Ellos se paraban y veían cómo los egipcios estaban todos enllagados, con llagas en su cuerpo, y ellos se miraban y decían, nosotros no tenemos nada. Veían cómo todos estaban empiojados, ahí rascándose y se rascaban desesperados, y ellos no. Y ellos estaban libres de eso. Y salen de ahí después de ver esa maravillosa manifestación de Dios. Salen de Egipto vencedores. No, hermano, eran esclavos. Déjenme le cuento esto. Eran esclavos. Es decir, no eran personas prósperas. Ellos vivían al día. Apenas si les alcanzaba para vivir, comían lo que había, comían despojos, algunos comían hasta de las sobras de los egipcios. Eran los esclavos de los egipcios, trabajaban día y noche. Y antes de que fueran liberados, les aumentaron el trabajo al doble. Pero cuando salen de Egipto, hacia la tierra prometida, liberados por el Señor, cuando salen de ahí, los egipcios les daban oro, joyas, piedras preciosas, plata, madera fina, telas finas, y todo se lo daban. Y decían, tengan, y ellos decían, pero ¿por qué no? Tengan, llévenselo. Y todo lo recibieron y salieron bien enriquecidos de ahí. Y al primer obstáculo que se encuentran, que era el mar, detrás viene el ejército egipcio otra vez, y enfrente tiene el mar Rojo que no pueden atravesar nadando. No había barcos, no había transporte, no había un avión esperándolos, no. Está el mar. Y el primer obstáculo que encuentran, empiezan a quejarse. Y dicen, mejor nos hubiéramos quedado ahí. Vamos a venir a morir en el desierto, ¿y quién nos va a rescatar? ¿Quién va a saber de nosotros? Al menos allá los egipcios iban a acordar, sí, tenía un esclavo, buena onda. Pero aquí, ¿quién se va a acordar de nosotros? Y se empiezan a quejar. Yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué se quejaban? Acababan de ver la gloria de Dios. Y se empiezan a quejar de que les está yendo mal. Y el Señor ponía en mi corazón esto. Porque no entendieron. Porque a pesar de haber visto lo sobrenatural de Dios, no lo entendieron. Dijeron, ay, qué buena suerte. Por fin libres. Ay, ya nos tocaba, ya era justo que nos liberaran. Era justo que nos dieran algo de su riqueza. Siempre sirviéndoles y nunca nos agradecieron. No se lo atribuyeron a Dios, no entendieron quién era su Dios. Es decir, no entendieron que 2 más 2 son 4, mucho menos iban a entender una raíz cuadrada, una multiplicación, una ecuación de segundo grado, un cálculo diferencial integral, no lo iban a entender. Entonces cuando ven el mar dicen, ¿y ahora qué podemos hacer? Si no sabemos cuánto es 2 más 2, pues menos vamos a hacer que esto se mueva. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos. Salimos de los problemas, salimos de nuestras necesidades, salimos de nuestras dificultades, y en lugar de decir, Señor, quiero entender. Es más, algunos ni queremos pasar por las pruebas, no queremos pasar por las dificultades, y le rogamos a Dios que nos saque de las dificultades. Y le decimos, no, que no me pase a mí. Y el Señor dice, ok, que no te pase, pero no vas a aprender. No vas a aprender que yo soy Dios. No vas a aprender que yo estoy contigo. No vas a aprender que yo puedo sacarte del mayor problema en el que te puedas encontrar. No lo vas a aprender. Y entonces cuando venga un mar rojo, un problema más grande, no vas a saber qué hacer y vas a querer regresar a tu vieja manera de vivir. Eso fue lo que le pasó a Israel. Y entonces el Señor dice, no, la fe no es complicada. La fe es algo simple. Y tienes que entender, por lo simple que es,
tienes que conocer lo básico, el fundamento, la base. Y cuando entiendes la base, que 2 más 2 son 4, vas a poder entender cómo hacer una multiplicación. ¿Saben lo que es una multiplicación? Una multiplicación es una suma. Y una resta es una suma negativa. Y una división es una multiplicación al revés. Pero si no entendemos que 2 más 2 son 4, ¿cómo vamos a poder avanzar en lo demás? No podríamos. Entonces, si no entendemos en la fe lo básico, nos va a costar mucho trabajo entender lo más complejo. He conocido mucha gente cristiana que dice: yo quiero orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Pero esa persona de repente duda de que sea salvo. ¿Cómo va a poder orar por alguien para que sane si en su corazón existe la incertidumbre de que Dios le haya perdonado? ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ahora sí vamos a ver a Pablo, qué es lo que le dice a los hermanos en Corinto. Primera de Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor lo siguiente: de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Pero qué? Dice Pablo al final. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Me seguí hasta el 6, pero era necesario. Pablo, teológicamente e históricamente dentro de la iglesia cristiana, es uno de los más grandes maestros de la palabra de Dios. No por nada hay cartas en el Nuevo Testamento. Su mayoría del Nuevo Testamento son cartas del apóstol Pablo, porque Pablo fue un gran maestro de la palabra. No solamente era un apóstol y un evangelista y un profeta, también era un maestro de la palabra. Y en esta capacidad que tenía Pablo de explicar incluso a veces lo inexplicable, Pablo se tomaba el tiempo para poder compartir el conocimiento que él ya tenía. Tan es así que el apóstol Pedro, siendo uno de los principales apóstoles del Señor, y digo principales no porque fuera mayor a los demás, sino porque era uno de los más cercanos al Señor, el apóstol Pedro en algún momento en una de sus cartas reconoce que Pablo tenía un conocimiento y una revelación que ni el mismo Pedro a veces entendía. Esa era la capacidad del apóstol Pablo. Y además no solamente tenía el conocimiento y tenía esa capacidad de conocer cosas reveladas a Pablo o tener un entendimiento mayor respecto al reino de los cielos. No solamente eso, sino que Pablo hacía las cosas sencillas para que la gente lo entendiera. De hecho, en una de sus cartas el apóstol Pablo dice: me hago gentil a los gentiles, judío a los judíos, me hago como el más simple de los simples, para que me entiendan, para poderles explicar el reino de los cielos y la palabra de nuestro Señor. Y entonces el apóstol Pablo no es que fuera un mal maestro o que enseñara las cosas enredadas o que no se le pudiera entender. No, Pablo era alguien que podía invertir el tiempo para poder enseñar en otros, para que pudieran aprender de él el conocimiento que Pablo tenía. Sin embargo, en este pasaje el apóstol Pablo dice que cuando quiso enseñarles algo más profundo a los cristianos en Corinto, Pablo no se los pudo explicar. Cuando Pablo quiso darles un alimento más sólido, Pablo no les dio este alimento sólido, no porque Pablo no quisiera, sino porque si Pablo se los daba, ellos no lo iban a entender. Y Pablo le dice: no les pude hablar con un alimento más sólido, no les pude dar una vianda, les tuve que dar lechita, tuve que estarles hablando de lo más sencillo, de lo más simple del Evangelio y de la palabra de Dios para que pudieran ustedes entenderlo.
De repente quisiéramos que en la iglesia se nos hablara del final de los tiempos y del apocalipsis y de las cosas que son la novedad, y hablar de dones y de milagros y tener experiencias aquí extraordinarias. Por supuesto que las hacemos y las tenemos, pero en algo que hemos tenido cuidado es en poner el fundamento. Y a veces somos tan repetitivos respecto a lo mismo y a lo mismo, pero hay un interés genuino en esto. Que podamos entender la simpleza de lo básico, que podamos tener la lechita espiritual para poder avanzar al siguiente nivel sin ningún problema. De manera que cuando Dios te saque de una circunstancia, cuando Dios te saque de Egipto y manifieste las 12 plagas para darte testimonio de que Él es Dios, porque esa fue la razón. La razón de las plagas no es que Dios quisiera castigar a los egipcios. Porque dicen, ay, si fuera Dios bueno, ¿por qué castigó al pueblo egipcio? No lo castigó. En realidad Dios manifestó su poder. Faraón se portó soberbio, orgulloso y dijo, ¿quién es ese Jehová, Dios que tú dices que ni lo conozco? Conocía a todos sus dioses, pero no conocía a Jehová Dios. Entonces cuando Moisés le dice, porque Jehová dice así, libera a mi pueblo, Faraón se enorgullece y dice, ¿quién es Jehová? No lo conozco. Y como están de ociosos, pónganse a trabajar. Y los voy a castigar. Y entonces Dios dice, no. No vas a castigar a mi pueblo. Por tu boca, por tu palabra, por tu orgullo y tu soberbia, tú te vas a dar cuenta que yo soy Dios. Y entonces Dios manifiesta que Él es Dios. Y el pueblo de Israel se sorprende al ver las cosas que Dios podía hacer. Pero se le olvidó. Al primer problema que tuvieron, se le olvidó quién era Dios. Y por eso empezaron a querer volver a Egipto. De repente nosotros vamos bien, el Señor nos empieza a bendecir, salimos de ciertas circunstancias y de repente tenemos un problema más grande. Y cuando nos encontramos un problema más grande queremos volver al mundo y decimos, no, yo quiero volver a Egipto. Ser cristiano es difícil. Tener fe en Dios es difícil. Los problemas son todos los días. Tengo necesidades todos los días. Tengo a mis hijos enfermos, tengo a mi familiar enfermo, tengo necesidades financieras, tengo esta necesidad, tengo este problema, todos me odian, nadie me quiere, y etcétera, etcétera. Y la gente se enoja, porque le cuesta trabajo creer en Dios, pero no es que sea difícil creer en Dios, y esto es lo que quiero dejar esta noche en su corazón. No es difícil creer en Dios, es bien sencillo, es algo muy simple. Lo único que tienes que hacer es saber que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Sacar de tu corazón toda la duda que haya respecto a la palabra de Dios. Y si no lo entiendes ahora, el mismo Señor Jesús le dice a los discípulos, porque les explica algo difícil de entender para aquel momento, hoy para nosotros es más claro, por todo lo que está escrito en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, pero les explica algo y se quedan ellos como con cara de, no entendí. Que el Señor tiene que decirles, ahora no lo entienden, lo entenderán después. Entonces, cuando te encuentras algo en la Biblia que no entiendes ahora, no significa que seas un tonto, o que seas un ignorante, o que seas un simple, un necio que no quiere aprender. No, simplemente no estás listo en ese momento para aprenderlo y entenderlo. Pero una cosa te puedo asegurar, lo entenderás después. No te desesperes porque no entiendes qué dice el Apocalipsis acerca de la mujer que fue soltada y el dragón que la acompañaba y la bestia de 7 cabezas y 10 coronas. Y usted dice, ¿a poco eso dice la Biblia? Sí, eso dice. Y a lo mejor no lo entiendes y dices, pero es que el Apocalipsis está bien raro. No lo leas. Si no lo entiendes todavía, no lo leas. Lee Juan, que es más sencillo, que es la lechita espiritual que necesitas entender. Si lees a los profetas, si lees a Ezequiel y dices, ¿cómo es que esto pasaba? ¿Y cómo que Ezequiel estaba viendo ovnis en el cielo? Sí, eran como ovnis. Si tú lees ahorita, o escuchas a Jaime Maussan y lees la Biblia, te va a decir que había ovnis en la Biblia. Pero a lo mejor no lo entiendes y dices, pastor, ¿había ovnis en la Biblia? Sí, pero no eran ovnis, eran otra cosa, eran ángeles en carrozas del cielo. Y hoy la gente le llama ovnis y dice, son ovnis, y hay extraterrestres, y hay vida en otro planeta. Sí hay vida en otro lado en el universo, pero no en otro planeta. Está la vida en el segundo cielo y la vida en el tercer cielo, pero no lo vas a entender si no entiendes quién es Jesús. Y a veces nos queremos meter a cosas más profundas,
más complejas que no alcanzamos a entender, y eso confunde nuestro entendimiento, y en lugar de afirmar nuestra fe, nos hace dudar de lo que estamos creyendo. Y entonces nos parece más interesante oír cómo a través de la mente se puede curar la gente, cuando la Biblia que dice que no es por la mente, sino por medio de la fe. Sin embargo, la gente ocupa la mente para hacer ciertas cosas y dice, no, es que por la mente, si tú repites mucho, voy a curar, te curas. Y no es por medio de la repetición, porque no es un convencimiento mental. La Biblia no dice que convenzas tu mente, la Biblia dice que le creas a Dios. Así lo dice el Señor, cree, porque al que cree, todo le es posible. Y entonces queremos entrar a cosas más profundas que no alcanzamos a entender, a comprender. Ahora, no digo que si estás experimentando algo sobrenatural de parte de Dios, diga, ay, no. Dios te está preparando para algo. Pero el Señor no te va a aventar a la guerra sin fusil. De hecho, la Biblia dice claramente que somos equipados para alcanzar el propósito. Ahí en Efesios capítulo 4 dice que tenemos que ser equipados para alcanzar el propósito para el cual Dios nos llamó. Es decir, Dios no te va a mandar a andar liberando endemoniados cuando tú tienes un montón de demonios. Bueno, no es que los tengas, realmente no se me asusta, ay, tengo demonios, no se me asusta. Sino que no has podido comprender que Dios ya te sacó todos esos demonios en el momento en que tú creíste. Y que te puedes mantener limpio y puro sin contaminación. Les he venido hablando los domingos acerca de la santidad y la manera en cómo Dios me lo ha hecho entender. Yo dije, es tan simple la santidad. Es tan sencillo ser santo, nada más que nosotros somos necios, tercos, simples, que no queremos aprender. Y a veces decimos, es que ser santo es bien complejo, santo es nada más Pablo. Por eso el Vaticano se tarda tanto tiempo en canonizar santos, porque tienen que ver que realmente lo eran. Pero hoy, como estaban perdiendo clientela, tuvieron que sacar más santos porque ya estaban perdiendo clientes. Y ahora la gente dice, es que no tienes que ser mártir como Teresa de Calcuta, o tienes que ser mártir como Juan Diego, o tienes que ser mártir como Tomás de Aquino o San Francisco de Asís. ¿Sabe que San Francisco de Asís dejó un pensamiento en la fe que el ser pobre era lo que a Dios le agradaba? Él fue el que renunció a toda su riqueza. Dijo, no, para agradarle a Dios hay que ser pobre. Y ahora los cristianos, que no somos católicos, pero tenemos esa ideología, que para agradar a Dios hay que ser pobre. Cuando la Biblia enriqueció a Job, nos enseña que Dios enriqueció a Job 3 veces más de lo que tenía. Y no se diga de David, que era el hombre más rico del mundo en aquel entonces, y no se diga de su hijo, que heredó la riqueza de su padre David y multiplicó la riqueza todavía más. Y Dios se agradó de Salomón y de su riqueza. Tan es así que Dios le dijo, por cuanto no me pediste riqueza, ni fama, ni gloria, yo te voy a dar la sabiduría que me pides, pero también te voy a dar la riqueza. Y cuando la Biblia me dice a mí que la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella, sin embargo nos quedamos con una idea que se nos fue enseñada de que la relación que tú puedes tener con Dios es a través de la pobreza. Y hoy muchos cristianos aceptan la pobreza como un regalo de parte de Dios, cuando la pobreza no es un regalo de parte de Dios. Si ustedes leen con cuidado, la Biblia dice que la pobreza es una maldición. Pero nos han enseñado mal. Y entonces hemos aprendido mal. Y entonces hemos hecho las cosas mal. Y cuando se trata de dar un paso hacia adelante, no puedes dar ese paso hacia adelante en la fe, porque fuimos enseñados mal. Y Pablo, me llama la atención, no es que Pablo les haya enseñado mal a los hermanos, sino que los hermanos no querían madurar. Esa es la otra cosa. Porque nos podemos pasar aquí en la iglesia domingo a domingo, reunión a reunión, los martes, los días, los seminarios, la de matrimonio, la de jóvenes. Podemos pasarnos toda la vida de aquí hasta que el Señor venga, siguiendo dándoles lechita espiritual a toda la congregación. Podríamos pasárnosla así. Pero si Pablo lo dice, es porque le está diciendo a los hermanos, no es que yo no tenía que darles. Yo tenía un alimento más sólido que darles, pero no se los pude dar porque ustedes todavía no estaban listos para ese alimento.
Y la razón que les da Pablo es simple. Le dice, ustedes no estaban listos para este alimento más sólido porque todavía eran carnales. Y no solamente dice eran carnales, dice todavía son carnales. Es decir, todavía le dan gusto a la carne. Todavía se dejan llevar por la carne. Todavía satisfacen los deseos de su carne. Y esta palabra es muy dura. No crea que les está hablando bonito y, ay, hermanitos, ay, Dios hará. No se preocupen, vamos a orar. No, les está hablando duro, les está llamando la atención, porque les está diciendo, ya deberían de estar listos. De hecho, a los Gálatas les dice, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. No estar esperando que les resolvamos la vida. Ustedes ya deberían de estar enseñando a otros. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús respecto a la necesidad de salvación del mundo? Cuando el Señor Jesús dice, la mies, los campos ya están listos, dice. La gente ya está lista para recibir. La gente está esperando que alguien le hable de Dios, que alguien le hable de Cristo. La gente está desesperada por su situación. Y mire, lo dijo hace casi 2000 años. Si hace casi 2000 años la gente ya estaba lista para recibir el mensaje, imagínese ahora si no está lista. Y el Señor le dice a los discípulos, la gente ya está lista, la mies ya está lista. Dice, pero la mies es mucha. Y el Señor Jesús dice, oren para que todos ellos se salven. Oren para que todos ellos me conozcan y vengan a la salvación. No es cierto, no dijo eso. Lo que el Señor Jesús dijo, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema es que un obrero no puede recoger toda la cosecha. Necesitamos más obreros, dice el Señor. Necesitamos más gente que esté dispuesta a ir y hablar, pero a veces nos cuesta trabajo hablar porque hemos fallado. Nos hemos equivocado, hemos pecado delante de Dios. Entonces, ¿cómo le digo a alguien, mira, ven a Cristo, Dios te va a ayudar? Dice, pues que te ayude a ti primero, porque tú lo necesitas más que yo. Y entonces nos rajamos y no, mejor no le digo nada porque me va a juzgar. No, ese es el problema. Que hemos aprendido la parte, queremos aprender la parte compleja, pero no hemos aprendido la parte sencilla. Y la parte sencilla es, tú ve y dile. Pero si me juzga, que te juzguen. Ellos no saben lo que Dios está haciendo contigo, ni saben ni conocen la situación por la que tú estás pasando, pero Él necesita oír de alguien que le diga. El apóstol Pablo dice en Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? Y algo en lo que nos preocupamos mucho es, ahora que tenga testimonio, mire, yo me contuve por mucho tiempo a predicar, porque yo tenía problemas financieros muy fuertes. Y entonces cuando yo le hablaba a alguien de Cristo, mira, Jesús, Él puede restaurar tu vida y también tus finanzas, y entonces se me quedaban viendo como diciendo, ¿y a ti como para cuando, qué número tienes en la fila? Como para que Dios te atienda, o tu turno cuando llega. Y cuesta trabajo testificar. Así es que por mucho tiempo me callé, dije, no, mejor, y yo en mi pensamiento, en mi ignorancia, yo le dije al Señor, Señor, hasta que tú me prosperes, entonces, hasta que yo sea bendecido, hasta que tenga la abundancia de tu mano, hasta entonces voy a predicar. Y me callé la boca por mucho tiempo, años me callé, dejé de predicar por mucho tiempo. Hasta que el Señor me dijo y me hizo entender que no era hasta que yo estuviera listo, con un buen testimonio y con mucha riqueza para poder testificar, que era necesario hablarle a la gente. Y entonces las cosas empezaron a cambiar porque empecé a entender el fundamento básico de lo que habla la Biblia cuando habla de que nosotros lo único que necesitamos es creer. Así de simple nos la puso el Señor. Cree. Al que cree, todo lo es posible. Y entonces lo primero que tenemos que creer es que la palabra de Dios es verdad. Es lo primero que tienes que creer. Ese es lo básico. Que si la Biblia dice que pongas las manos sobre los enfermos, que te unjas las manos con aceite y las pongas sobre los enfermos y el enfermo sanará, créelo. Les he testificado muchas veces que la primera vez que oré por un enfermo fue por mi hijo David. Mi hijo David tenía 5 años. Mi esposa había ido a la iglesia. Era una reunión de mujeres. Yo me quedé en la casa con Israel, que era un bebé, y con David, que tenía 5 años.
Pero mis hijos se enfermaban. Cada 15 días estaban enfermos, cada 15 días se enfermaban, y una quincena era para medicamentos y otra quincena para pagar la renta, y con lo que medio nos quedaba sobrevivíamos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros en aquel entonces porque sobrevivimos. Pero se enfermaban mis hijos continuamente, y en una ocasión cuando mi esposa fue a la iglesia, yo me quedé en casa, mi hijo David enfermó, ya llevaba varios días enfermo, y ese día que mi esposa se va, mi hijo tenía temperatura, y una recomendación que me dijeron los médicos, yo trabajo con médicos, y la recomendación que me hicieron los médicos, mi jefe me dijo: ten cuidado, Axa, a que no se le suba la temperatura. Bájale la temperatura, dale medicamentos, dale baños de agua fría, lo que sea necesario, pero que no se le suba la temperatura. Porque si se le sube la temperatura y empieza a convulsionar, a tu hijo le puede dar un problema en el cerebro, puede quedar dañado cerebralmente o hasta puede morir. Entonces era mi temor más grande. Y ahí teníamos en la casa una cama matrimonial y teníamos una cama individual que habíamos desarmado, que no cabíamos en el cuartito en el que vivíamos. Y entonces era la cama individual, y abajo de la cama individual había otro tambor con ruedas que sacábamos y metíamos de la cama, debajo de la cama individual. Pero teníamos desarmada la cama individual, así es que nada más teníamos el colchón con ruedas ahí. Y ahí estaba dormido David, y yo estaba cuidando a Israel en la cama, y David estaba en el piso, y yo estaba observando a mi hijo. En ese momento yo lo estaba observando porque me dolía verlo enfermo. Así es como cualquier padre le duele ver a su hijo enfermo. Y yo lo estaba mirando y estaba mi hijo ahí acostado, y de repente se pone rojo, lo toco y estaba súper caliente. Ya le dimos el medicamento, lo acabo de bañar con agua fría. ¿Qué hago? Ya no hay forma de bajarle, ya no puedo, porque también me decía: no puedes darle mucho medicamento porque lo vas a dañar. Así es que no podía hacer otra cosa más que confiar en Dios, y de repente mi hijo se empieza a convulsionar. Lo que me dijeron que no pasara, pasó. Entonces vienen muchos pensamientos a tu cabeza. Cuando las cosas se complican, vienen muchos pensamientos. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo resuelves? Pensaba yo: ¿cómo agarro a David, corro al médico para que hagan algo a una clínica que había ahí cerca? ¿Y cómo corría? Ni siquiera tan lejos, como a 3 cuadras. Yo decía: si lo agarro, corro, llego. Pero ¿cómo dejaba al otro bebé ahí? No podía salir de la casa, no sabía qué hacer, me puse todo histérico. Y entonces lo único que se me ocurrió fue algo que leí en la Biblia, que le trajeron al profeta Eliseo a un niño muerto. Y se lo trajeron. Y Eliseo lo que hizo fue aventarse sobre el niño, cubrirlo con su cuerpo y orar por él. Fue lo primero que se me ocurrió. Así es que cuando vi a mi hijo acostado, me aventé sobre él, literalmente lo cubrí completamente con mi cuerpo y le ordené a la enfermedad: sal de mi hijo ahora, toda la temperatura se va ahora en el nombre de Jesús. Hermano, no hice una gran oración, pero creí que lo que decía la Biblia iba a funcionar, era lo único que tenía ya. No podía ir al médico, no podía recurrir a la medicina otra vez, no podía mojarlo otra vez porque ahora tendría otro problema, podría darle pulmonía, no podía hacer nada. Y lo único que hice fue aventarme sobre mi hijo, orar por él, y en un instante, en cuanto terminé yo de orar, la temperatura se fue, por completo. Y mi hijo quedó completamente sano. Yo estaba con la boca abierta. Así ya de simple. Era todo lo que había que hacer. Pero nosotros nos complicamos la existencia. Y después de eso, no creo que ya cada vez que se enfermaban mis hijos andaban de volar. No, seguíamos corriendo al médico. Cada vez que se enfermaban volvíamos a ir al médico, los volvían a empastillar y les volvían a dar medicina durante muchos años todavía. Pero yo ya había visto el milagro. Y entonces después oré por varios hermanos y sanaron, y sigo orando y muchos sanan y muchos no. Pero sigo haciéndolo.
Sigo creyendo que el Señor va a hacer un milagro. Cada vez que oro, no oro para ver si pasa algo, oro porque sé que va a pasar algo. Lo que sí es que me aseguro que tengan a Cristo en el corazón, porque no sé que después de que ore se mueran y entonces los mando al infierno. Mejor oro, primero recibe a Cristo y luego oramos por tu sanidad. Pero hoy sigo orando para que el milagro pase, hoy sigo orando para que las cosas extraordinarias de Dios sucedan. ¿Por qué? Porque soy más espiritual, porque he alcanzado la unción del Señor, porque soy el siervo del Altísimo, no, simplemente porque le he creído a Dios. La Biblia me dice, ora, yo oro. Cree, yo creo. Espera el milagro, yo espero. ¿Va a suceder? ¿Cuándo? No sé. Tengo la certeza de que va a suceder. ¿Cómo va a suceder? Tampoco lo sé. No podría explicármelo. Igual me tardo 10 años en lograr una vida completa y satisfaciendo todas mis necesidades financieras. Quizá me tarde muchos años o me tarde toda la vida, pero sé que va a pasar. En algún momento pasará. Y no me ando desesperando, queriendo resolver la vida a mi manera, sino trato de aferrarme a lo que Dios dice para que Dios haga conforme Él quiere. Así de simple es la fe. No es compleja. Ser cristiano no es difícil. Yo creo que es lo más sencillo que hay en este mundo. Porque lo único que necesitamos es creer. Y el ser humano tiene la capacidad de creer. Todos los seres humanos, nada más imagínense, la televisión le dice a una señora, con este detergente la ropa te queda blanquísima, aunque esté bien perjudicada. ¿Qué hace la señora? Va y lo compra. Y le echa uno, le echa la medida de detergente, resulta que sale igual de negra que con el otro detergente. No me ha de haber fallado, tengo que echarle 2 y le echa más. Y si lo combino con este, a lo mejor funciona. Pero ya le creíste que con este detergente era la solución. Y nunca fue la solución. Pero le creíste. Le creemos a los médicos que dicen, con esta pastilla se le quita el dolor. Y ahí vamos y nos tomamos la pastilla. ¿Quién sabe que tenga la pastilla? Luego ni sabemos. Y creemos que la pastillita nos va a curar. A mí se me hace más difícil creer que una pastilla me puede curar a creer que Dios me puede curar. Bendito sea Dios, hace 12 años que no tomo medicamentos. Esos 12 años. Y las veces que se me ha ocurrido tomar medicamento me pongo peor. Porque de repente se me olvida. De repente me duele mucho y no viene la sanidad y no sucede el milagro y de repente, ya no aguanta, denme algo que me tengo que... Y me tomo algo, pues me pongo peor. Sí, yo ya sé que no puedo tomar nada. Y sé que no puedo hacerlo porque en el 2006, en marzo del 2006, después de que me dio un shock anafiláctico, me inyecté penicilina y me andaba muriendo. Después de ese momento, prácticamente yo siento que me morí. No puedo decirles que vi el túnel y vi la luz y que Dios me habló y me llevó al tercer cielo. No. Yo siento que me morí, pero pues no tengo evidencias de nada, así es que no puedo asegurarlo. Pero cuando reaccioné y ya me restablecí, como un mes después, yo le dije al Señor, no vuelvo a tomar medicamentos. Si tú no me sanas, ni modo. Pero yo no vuelvo a tomar medicamentos. Y de repente se me olvida el trato que él y yo hicimos. Y me enfermo y me duele y que, denme algo y ya voy y me tomo algo. Alguien me ve tan mal, o sea, estoy tan agripado, tan mal, me veo de salud, que me ve y dice, oye, tómate algo, estás bien mal. Y le creo y digo, sí, ¿verdad? Y ahí voy y me lo cojo y me lo tomo y me pongo peor. Cuando el trato lo teníamos el Señor y yo. Ahora, no estoy diciendo que haga lo mismo, por favor entiéndame. Este es un trato entre Dios y yo. Si usted necesita ir al médico, vaya al médico. No hay problema. Si usted necesita tomarse una pastilla, tómese la pastilla. No es pecado. Alguien va a decir, es que el pastor no toma y yo sí tomo. Estoy me voy al infierno. No me va a pasar nada. Pero Dios obra con nosotros de manera distinta. Yo tengo problemas para creer algunas otras cosas que me cuesta trabajo y me desespero y quiero resolverlo yo y lo hice durante mucho tiempo. Cuando estábamos en crisis financieras, ya se lo he platicado también,
Yo me conseguí 3 trabajos más, aparte del que ya tenía. Trabajaba donde trabajo ahora, en aquel momento, en aquel entonces. Me puse a trabajar para el IFE, o INE, que venían las elecciones del 2000. Estoy hablando de hace 18 años, imagínense. No, ya 19 años, ya estamos en el 2019. En el 2000, para las elecciones del 2000, yo trabajé para el INE. Entonces trabajaba en mi trabajo, trabajé para el INE, daba clases en una preparatoria. Y en las noches me iba a la central de abasto de Diablero. ¿Sabe cuándo salí de mis problemas financieros? No salí. No salí de mis problemas se complicaron y hasta yo me estaba muriendo ya, porque no dormía. Y empecé a fallar en mi trabajo porque lo que no hacía acá lo tenía que hacer en este horario, y lo que no hacía en este horario lo tenía que hacer en este horario, y lo que no lo tenía que ir haciendo en el otro horario. Y cuando me iba a la central de abastos con un hermano que fue el que me invitó, porque le dije, hermano, ¿cómo le hace? ¿Dónde trabaja usted? Y me dice, en la central de abastos. ¿Tiene negocio? Y dice, no, en Diablero. Lléveme, ¿no? Órale. Pero salimos a las 4 de la mañana. A las 4, sí, ya. Me duermo a las 10, de las 10 a las 4. Al menos duermo 6 horas. ¿Qué me dormía a las 10? Me dormía a la 1. Y a las 4 de la mañana estaba el hermano tocando la puerta. Y luego gritaba, ¡Manaxa! ¡Manaxa! Ya, hermano, despertar a todos los vecinos. Venga, saquen el hermano, despiértenlo, Chihuahua, haciendo estoy. Y ya nos íbamos al camión, y yo iba en el camión. Y me dice, no, hermano, aquí no se duerma, ¿eh? No, ¿por qué? No se duerma porque se va a dar unos trancazos, o lo van a saltar, o van a ver que usted viene durmiendo, y no se duerma. El hermano estaba tan mal, tan cansado. Él me entrenó para el diablito. Yo creí que era algo sencillo. Dije, pues he cargado carretillas, he cargado diablitos, he sido bodeguero, he descargado camiones. Fácil va a ser, voy a poner el ejemplo a todos. Y luego decía, ¿y Dios conmigo? Si hago un lado el diablo, lo voy a cargar yo solo. Primer día de entrenamiento. Me puso varias cajitas pesadas. Me prestó sus clientes. Los clientes que ya lo conocían a él, me los prestó. Mira, va a venir este cliente a tal hora, hay que ir a descargar con hora. Ya, con los clientes pequeños. Y cuando vi que pude el primer día, dice el segundo día, sí puede, hermano. Voy a presentar uno que ese cliente paga bien. Por lo menos se va a llevar unos 200 pesos. No, me alcanzan para mis pasajes. Ahí vamos con el cliente. No, este cliente se traía toda la central de abajo. Venía súper cargado el diablo. Y dijera usted, la central de abastos, hoy no sé cómo está, no hay, tiene muchos años que no voy. Pero en aquel entonces era de una de hoyos. Y entonces iba yo saliendo con mi diablito en la bajada y veo un hoyo. Pero ya no me daba tiempo a mí de esquivar el hoyo. Así es que dije, no, con fuerza. Y me lo voy a aventar, dije, como con el carro. Y me lo aviento y cae el diablo del hoyo, todo se vuelve. Toda la verdura, la fruta, todo se reguero. Y luego que en la central de abastos pasa algo así. El cliente nada se me quedó viendo. Rápido vino el hermano que me había facilitado su cliente y me ayudó a levantar todo. Lo pasamos a su diablito y el hermano cargaba con una facilidad. En aquel entonces, y hoy todavía, porque el hermano me lleva en edad 15 años. Y yo siendo más joven y se supone que más fuerte, no pude. Después ya nada más me ponía a cargar, me decía el hermano, pues le va a tocar bolsear, hermano. Y era cargar bolsas. Y ahí te llevas 2 pesos, 3 pesos. Y tenía que tener muchas vueltas para que no se me volteara el diablito. De verdad que fue una experiencia terrible. Pero porque yo creí que yo pudiera resolverlo. Después de eso aprendí, dije, no, Señor. No puedo enfermarme por causa de mi negligencia. Así es que
comemos frijolitos quizás, comemos sencillo, pero tengo la tranquilidad de tener un trabajo y venir y servir al Señor. Nos equivocamos porque hacemos caso al mundo y a su sistema. Que nos dice así, mi papá me lo dijo muchas veces y me decía, si no tienes estudios, no vas a hacer nada en la vida. Y me la creí. Y perdí muchos años de mi vida queriendo estudiar algo. Ya casado y con hijos, dice, no tengo que estudiar porque si no, no voy a hacer nada en la vida. Y ahí andaba de aferrado, perdí mi tiempo. Les platicaba hasta hace este año, todavía volví a entrar a la universidad. Ya estaba registrado, ya tenía mi primer semestre cubierto con buenas calificaciones. En la universidad de Línea. Y hasta le tomé una impresión a mis calificaciones para que no dijeran que era cuenta, eran mis calificaciones. Y había entrado a la universidad hasta que el Señor me habló este año. Y me dijo el Señor, otra vez jalando bueyes. Otra vez haciendo lo mismo. Y entendí que no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que tú quieres. Y renuncié, ya me di de baja en la escuela, dejé mis otros mitotes en los que andaba metido y me ha ido re bien, me siento bien, descanso, escribo, leo, aprendo y estoy descubriendo cosas que no conocía. Estoy alcanzando un nivel que no tenía. Lo que les comparto cada domingo es algo que Dios habla tan fuerte a mi corazón que no puedo callármelo, se los tengo que contar. Pero debemos de dejar de ver la fe como algo imposible. Lo imposible se carga a Dios, nosotros nos encargamos de lo posible. ¿Qué es lo posible para nosotros? Creer, tener fe. Eso es lo posible. Hermano, y lo que no puedo resolver, no te preocupes. Solo cree. Mantén tu esperanza. Mantén tu confianza en Dios. Y Él seguramente lo hará, te lo puedo asegurar. No te digo que te lo firmo y te lo cumplo porque no me toca a mí cumplir, pero el Señor ya te lo firmó y te lo cumplió. Y te lo firmó con sangre. Entonces Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Creer. Entonces, ¿cuál es el secreto para que yo pueda entender lo complejo de la revelación, de la guerra espiritual, de pelear con principados, con potestades, de echar fuera demonios, de orar por los enfermos, para poder alcanzar ese nivel? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mucha gente dice, ora, ayuna, lee la Biblia y vas a alcanzar esa unción. Sí, yo creo que sí es posible. Pero lo primero que tienes que hacer es tener claro el fundamento, lo básico. El apóstol Pablo le dice a una iglesia, tenemos que dejar ya los rudimentos, me parece que es en Hebreos. Tenemos que dejar ya los rudimentos del reino de Dios. ¿Cuáles son los rudimentos? Lo básico. Si queremos avanzar, tenemos que tener los rudimentos. Lo básico, pero también tenemos que ir hacia adelante. No podemos conformarnos con ser simples cristianos, que somos necios, que no entendemos. Ahora yo digo, no le digo que va a dejar de tener problemas, no, va a seguir teniendo problemas, pero va a aprender a enfrentarlos de manera distinta. Y bendito sea Dios, hoy le puedo decir que la enfermedad en mi casa ya la erradicamos. Ya no nos enfermamos. Sí, de repente nos cae mal una comida y pues vamos al baño, nos desahogamos en el baño y ya. De repente viene una gripa, alguien en la casa se agripa porque estamos en contacto con la gente, porque la gente también trae sus virus y de repente nuestro cuerpo anda desvelado, cansado, mal comido y de repente es vulnerable y se enferma de una gripa. Pero lo enfrentamos y lo resolvemos y oramos a Dios y clamamos a Dios y Él hace el milagro. Pero hay otras batallas que estamos enfrentando ahora, que no son las mismas que enfrentábamos hace 10 años, 15 años o 20 años atrás. Ahora son otras batallas
en otro nivel. Pero cuando las enfrentamos en los términos en los que Dios ha dicho, en los términos en los que Dios ha hablado, salimos vencedores. Hermano, usted está hecho para ganar. Usted está hecho para tener éxito, triunfar en la vida, vivir una vida plena, vivir en paz, vivir feliz. Ese es el diseño. Jesús lo prometió. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, si tenemos esa promesa de parte de Dios, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estar viviendo? Una vida plena. Y una vida plena no es una vida de, ya soy millonario, ahora sí tengo una vida plena. No, conozco varias anécdotas, varias historias de muchos millonarios, gente muy rica que no son felices. Una de las noticias que más me sorprendió fue la muerte del actor Robin Williams, un comediante, un actor que por cierto hace poco les platiqué de él, pero un actor que hacía comedia, muy famoso, ganó varios Óscares, millonario el hombre, vivía en la abundancia, tenía todo lo que quería, películas protagonistas, éxito como actor, lo entrevistaban, se ganaba su lana, tenía mucho dinero y de repente un día se suicidó. Un hombre que hacía reír y que en sus películas su principal tema era hacer comedia, hacer reír a los demás, resulta que era un hombre infeliz. Entonces la riqueza no es felicidad, la fama no es felicidad. El tener un éxito conforme el mundo nos dice que ese éxito no es felicidad, no es una vida plena. La vida plena no la da Dios. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar. Que el Señor permita que ustedes puedan tener esta vida plena que Él ha prometido. Y que puedan disfrutar de ella. Y que dejemos de ser simples. Que empecemos a tener el fundamento. Y yo espero las próximas semanas, si Dios nos lo permite y no nos cambia el tema, darles el fundamento. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de saber? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de conocer para poder avanzar en la fe? Si usted sabe esos fundamentos, si usted tiene esos fundamentos de la palabra de Dios en su vida, usted va a saber cómo conquistar los otros niveles. ¿Amén? Entonces, si Dios nos lo permite, de eso vamos a estar hablando los siguientes martes. Por lo pronto vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido con todo mi corazón que bendigas a tu iglesia y que lo que hemos hablado hoy entre tan profundo en su espíritu, tan hondo en su ser, que ellos puedan alcanzar a tener una vida plena, para poder dejar de ser simples, necios, inmaduros, ignorantes de tu palabra, ignorantes de tu verdad, sino que podamos ser entendidos, sabios, conocedores del reino de los cielos y alcanzar una vida plena, Señor, porque no seremos movidos por cualquier viento de doctrina ni por cualquier engaño de Satanás, sino que podremos estar firmes en la palabra y creer, Señor, que tu palabra nos ha hablado y que ahora viviremos en la plenitud de la que tú nos has enseñado y has dicho y prometido que viviremos en ella. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tus hijos, bendigo a tu iglesia y te pido con todo el corazón que puedan experimentar un avance en su fe, porque la fe es sencilla, es simple, tan simple como las matemáticas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén.